¿Qué pasaría si, al girar la mirada hacia adentro, descubrieras que la llave de tu propia curación siempre estuvo latiendo en silencio dentro de ti? Así comienza la historia de un manuscrito sin nombre, escrito por alguien que nunca buscó reconocimiento y que, sin embargo, dejó un mapa capaz de reactivar la fuerza olvidada en quien lo lea. No promete milagros, revela un principio inmutable. El cuerpo refleja la música que resuena en el campo emocional. Quien se acerque a estas páginas sentirá cómo cada pregunta se convierte en portal y cada respuesta en un regreso a la fuente interior donde la energía se reorganiza, el dolor se resignifica y el poder personal despierta sin necesidad de héroes externos. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la biblioteca con voz propia. Es un verdadero honor y un placer inmenso que estés aquí, dedicando tu tiempo y tu atención para acompañarme en este fascinante viaje de descubrimiento interior y crecimiento personal. En este espacio, nos dedicamos a explorar las ideas que transforman, las perspectivas que empoderan y las herramientas que nos permiten construir una vida más consciente y plena. En el audiolibro de hoy, nos embarcaremos en la exploración profunda y reveladora sobre una impresionante obra que ha estado escondida durante mucho tiempo. La obra apareció entre cajas olvidadas, envuelta en una tela gastada que aún conservaba el olor del incienso. Este hallazgo no fue producto de una búsqueda deliberada, sino más bien un encuentro predestinado, una suerte de sincronicidad donde el universo pareciera conspirar para revelar un conocimiento que yacía en letargo, esperando el momento propicio para su resurgimiento. Las cajas, testigos mudos del paso del tiempo, contenían fragmentos de vidas pasadas, reliquias de un ayer que se negaba a desaparecer por completo. Y entre ellas, este manuscrito, este compendio de sabiduría, se distinguía no por su opulencia material, sino por un aura de misterio y profundidad que emanaba de su misma condición de objeto rescatado del olvido. La tela que lo envolvía, lejos de ser un mero protector contra el polvo y la decadencia, era en sí misma una reliquia. Gastada por los años, quizás por el roce de manos devotas o por el simple transcurrir de las estaciones en algún rincón oculto, su textura hablaba de un cuidado reverente. Pero era el aroma lo que verdaderamente transportaba, el olor del incienso, sutil pero persistente, evocaba atmósferas de introspección, de rituales sagrados, de espacios donde lo profano cedía paso a lo trascendente. Este perfume ancestral actuaba como un puente sensorial, conectando el presente del descubrimiento con un pasado imbuido de una espiritualidad profunda y una búsqueda de significado que trasciende las épocas. Sugería que el contenido entre sus pliegues no era un tratado científico convencional, sino algo más cercano a una revelación, a un conocimiento custodiado con celo y destinado a ser comprendido no solo con el intelecto, sino con el alma. El misterio se acentuaba con la ausencia de identificadores convencionales, no llevaba firma ni fecha, desafiando así las normas de la autoría y la cronología que tanto valoramos en nuestra catalogación del saber. Esta anonimidad no parecía casual, sino una declaración implícita de que la sabiduría contenida trascendía al individuo que la hubiera plasmado. No importaba quién lo escribió ni cuándo, lo crucial era el mensaje en sí mismo, despojado de la vanidad del ego autoral y liberado de las limitaciones de un contexto histórico específico. Era un conocimiento que se ofrecía temporal, universal, perteneciente a la humanidad entera. En lugar de una firma, solo un símbolo, un círculo atravesado por un trazo ascendente, como si quisiera recordar a quien lo viera que todo impulso verdadero nace desde dentro. Este emblema, de una simplicidad elocuente, se convertía en la única clave de su origen, una firma no personal sino conceptual. El círculo, arquetipo universal de la totalidad, de la unidad, del ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento, representaba el campo unificado de la existencia, el lienzo sobre el cual se teje la realidad. El trazo ascendente, por su parte, era inconfundible en su dirección, un vector de crecimiento, de evolución, de elevación desde las profundidades hacia las alturas. Juntos, componían un mensaje poderoso, la verdadera transformación, el impulso vital que nos mueve hacia la plenitud, no se encuentra en estímulos externos ni en soluciones importadas, sino que emerge desde el núcleo más íntimo de nuestro ser, desde ese centro silencioso donde reside nuestra esencia primordial.
Era una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer la fuente interna de nuestra propia fuerza y sabiduría. La experiencia de quienes han tenido el privilegio de acceder a sus páginas es notablemente convergente, un testimonio de la coherencia y la profundidad de su mensaje. Lejos de prometer soluciones rápidas o atajos mágicos, la obra se presenta con una honestidad desarmante. Quienes han leído sus páginas coinciden en algo: no enseña técnicas milagrosas, revela una memoria que se activa cuando el lector reconoce, en silencio, el latido de su propia energía. No se trata, pues, de un manual de instrucciones que enumera pasos a seguir de manera mecánica. Su poder no reside en la impartición de nuevas habilidades o conocimientos exóticos, sino en su capacidad para despertar algo que ya yace latente en el interior de cada ser humano. Es como si sus palabras actuaran como un diapasón, vibrando en una frecuencia que resuena con una cuerda olvidada en el alma del lector. Esta memoria a la que aluden no es la memoria biográfica de eventos pasados, ni siquiera la memoria intelectual de conceptos aprendidos. Es una memoria más profunda, casi ontológica, la memoria del ser, del origen, de la conexión intrínseca con el todo. Se activa no mediante el análisis lógico o el esfuerzo mental, sino a través de un acto de reconocimiento íntimo y silencioso. Es en la quietud, cuando las distracciones del mundo exterior se desvanecen y el ruido mental amaina, que el lector puede sintonizar con el latido de su propia energía, esa vibración fundamental que es la firma de su existencia única e irrepetible. El texto, entonces, no añade nada nuevo, sino que quita los velos que oscurecen la percepción de lo que siempre ha estado allí. Revela, en el sentido más puro de quitar el velo, la sabiduría inherente que portamos. Es un recordatorio de que somos seres energéticos antes que físicos, y que en esa energía reside un conocimiento primordial esperando ser redescubierto. La obra, por tanto, no es un mapa hacia un tesoro exterior, sino un espejo que refleja la riqueza que ya poseemos en nuestro interior. Capítulo 1. El origen invisible de la manifestación física. La comprensión fundamental que esta obra anónima propone como cimiento de toda su filosofía es una inversión radical de la perspectiva materialista predominante. Nos invita a contemplar la existencia humana no desde la superficie visible, sino desde sus fundamentos ocultos, desde aquellas dimensiones sutiles que, aunque invisibles a la mirada convencional, determinan la calidad y la forma de nuestra experiencia tangible. El cuerpo es apenas la corteza de un árbol cuyas raíces viven en el campo emocional. Esta metáfora es de una potencia extraordinaria, pues nos obliga a reconsiderar la naturaleza de nuestra propia constitución. Solemos identificarnos con el cuerpo físico, con su solidez aparente, con sus dolores y placeres, considerándolo la totalidad de nuestro ser o, al menos, su aspecto más real. Sin embargo, este texto nos sugiere que lo que percibimos como cuerpo, la piel, los órganos, los huesos, es tan solo la manifestación externa, la parte visible de una estructura mucho más vasta y compleja. Al igual que el tronco y las ramas de un árbol son solo una fracción del organismo total, cuya vida depende crucialmente del sistema radicular oculto bajo tierra. Estas raíces que nutren y sostienen el árbol de nuestra existencia física se encuentran, según esta perspectiva, en el campo emocional. Este no es un concepto vago o meramente poético, sino una referencia a la intrincada red de sentimientos, estados de ánimo, traumas no resueltos y patrones afectivos que conforman nuestro paisaje interior. Es un campo vibratorio, dinámico, que interactúa constantemente con nuestra fisiología, influyendo en ella de maneras profundas y a menudo subestimadas. Así como las raíces absorben nutrientes del suelo y anclan al árbol, nuestras emociones, procesadas o no, conscientes o inconscientes, alimentan o intoxican nuestro sistema biológico, proporcionando la base para la salud o la enfermedad. El autor anónimo, o quizás el linaje de sabios que esta obra representa, llegó a esta conclusión no a través de la especulación abstracta, sino mediante la observación atenta y prolongada de la condición humana. Durante años observó a mujeres sanar sin bisturí y a hombres sucumbir pese a la ciencia. Estos no eran casos aislados, sino patrones recurrentes que apuntaban a una variable que la medicina convencional de su época, y a menudo la de la nuestra, tendía a pasar por alto o a considerar secundaria.
Vio cómo la voluntad de vivir, la liberación de una carga emocional o la transformación de una perspectiva interna podían catalizar procesos de curación que parecían desafiar toda lógica médica. Del mismo modo, presenció cómo individuos con acceso a los mejores tratamientos y diagnósticos precisos se marchitaban y perecían, no por una falla de la intervención médica en sí, sino porque una fuerza invisible, una desesperanza profunda o un conflicto interno no resuelto minaban sus cimientos vitales desde dentro. Estas observaciones lo llevaron a una conclusión que resuena con las intuiciones de antiguas tradiciones de sanación y que, curiosamente, encuentra ecos en las fronteras más avanzadas de la investigación científica contemporánea. Descubrió que la enfermedad no comienza en la carne, nace cuando la emoción no expresada se convierte en sombra y se adhiere al tejido vivo. Esta es una afirmación revolucionaria. La enfermedad, desde esta óptica, no es un evento primordialmente físico, un fallo mecánico del organismo o una invasión externa que ocurre al azar. Su génesis es mucho más sutil y se remonta al ámbito de lo psicoemocional. Cuando una emoción intensa, sea miedo, ira, tristeza, resentimiento o culpa, no encuentra una vía de expresión adecuada, cuando es reprimida, negada o ignorada, no desaparece sin más. Se transforma. Se densifica. Se convierte en una sombra, una energía estancada y disonante que, como un parásito energético, busca un lugar donde alojarse dentro del sistema. Esta sombra emocional, cargada de la vibración de la experiencia no procesada, eventualmente se adhiere al tejido vivo, interfiriendo con el flujo natural de la energía vital, alterando la comunicación celular y creando las condiciones propicias para el desequilibrio que, con el tiempo, se manifestará como síntoma físico. El órgano o sistema afectado a menudo guarda una correspondencia simbólica con la naturaleza de la emoción reprimida, como si el cuerpo eligiera el escenario más adecuado para representar el drama interno no resuelto. No se trata de un castigo, sino de un mecanismo de señalización, un intento desesperado del ser por llamar la atención sobre una herida que clama por ser reconocida y atendida. Esta visión, que podría haber parecido radical o incluso herética en otros tiempos, hoy encuentra un sorprendente respaldo en las voces de pioneros de la biología y la neurociencia. Así lo sostuvieron Lipton, Hay y Dispenza: los genes obedecen a la percepción y la percepción se escribe con pensamiento y emoción. Bruce Lipton, biólogo celular, con su trabajo sobre la epigenética, demostró que nuestros genes no son un destino inmutable, sino que su expresión está profundamente influenciada por el entorno celular y este, a su vez, está condicionado por nuestras percepciones, creencias y estados emocionales. Louise Hay, con su enfoque en el poder del pensamiento positivo y las afirmaciones, popularizó la idea de que nuestros patrones mentales y emocionales tienen un impacto directo en nuestra salud física, llegando a mapear correspondencias entre dolencias específicas y actitudes mentales subyacentes. Joe Dispenza, neurocientífico, ha investigado extensamente cómo la meditación y la transformación de los estados internos pueden generar cambios fisiológicos medibles, incluyendo la sanación de enfermedades consideradas crónicas o incurables, al reconfigurar las redes neuronales y alterar la química corporal. La confluencia de estas perspectivas, tanto ancestrales como contemporáneas, apunta a una verdad fundamental: los genes obedecen a la percepción y la percepción se escribe con pensamiento y emoción. Nuestra interpretación de la realidad, el filtro a través del cual experimentamos el mundo y a nosotros mismos, no es un proceso meramente intelectual. Está teñido, moldeado y a menudo dominado por nuestro estado emocional. Si nuestra percepción habitual está cargada de miedo, estrés o negatividad, nuestro sistema biológico responderá en consecuencia, activando mecanismos de supervivencia que, sostenidos en el tiempo, pueden desgastar el organismo y predisponerlo a la enfermedad. Por el contrario, una percepción cultivada en la confianza, la gratitud y el amor puede fomentar un entorno interno de coherencia y equilibrio, promoviendo la salud y la resiliencia. El pensamiento genera una emoción, la emoción se traduce en una química corporal, y esta química, repetida en el tiempo, se inscribe en nuestra biología, influyendo incluso en la expresión de nuestro ADN. La idea clave que se destila de esta comprensión profunda
y que sirve como faro para toda la filosofía expuesta en la obra, es la siguiente: toda dolencia física es la postdata de un mensaje energético ignorado. Esta afirmación es un llamado a la responsabilidad y a la introspección. Nos invita a dejar de ver la enfermedad como un enemigo externo o un evento fortuito y a comenzar a considerarla como una comunicación, una señal emitida por nuestro ser profundo. Es la postdata, lo que llega al final, después de que otras señales más sutiles, intuiciones, malestares emocionales, sueños recurrentes, patrones de comportamiento disfuncionales han sido desatendidas o malinterpretadas. Este mensaje, de naturaleza energética, se refiere a esos desequilibrios en nuestro campo emocional y mental, a esas sombras de las que hablábamos, que buscan desesperadamente ser vistas, comprendidas e integradas. Cuando el mensaje es finalmente escuchado y atendido en su nivel original, el nivel energético emocional, la postdata física, el síntoma, a menudo pierde su razón de ser. Capítulo 2. Cuando el campo se fractura, la historia inscrita en la piel. La manifestación de la enfermedad, esa postdata física de un mensaje energético ignorado, es a menudo la única señal a la que prestamos atención, el punto final de un largo proceso de desequilibrio interno. Sin embargo, abordar el síntoma sin comprender su origen es como intentar podar las hojas de una planta enferma sin atender a sus raíces. Quien mira la piel sin observar la historia que la habita corre el riesgo de confundir el síntoma con la causa. La piel, la superficie visible de nuestro ser, es mucho más que una barrera protectora, es un lienzo vivo donde se inscriben las crónicas de nuestra existencia, un mapa detallado de nuestras experiencias, tanto las gozosas como las dolorosas. Cada cicatriz, cada mancha, cada erupción, cada arruga, cuenta una historia, un fragmento de la narrativa personal que se ha tejido en la interacción entre nuestro mundo interno y el entorno exterior. Confundir el síntoma, la manifestación cutánea o la dolencia orgánica, con la causa subyacente es un error de diagnóstico fundamental que puede llevar a tratamientos superficiales e ineficaces, que en el mejor de los casos alivian temporalmente el malestar, pero no erradican su raíz. Para ilustrar esta verdad con la claridad de la experiencia vivida, la obra relata un caso emblemático: una mujer llegó con migrañas que ningún medicamento calmó. Esta mujer representaba el paradigma de la paciente frustrada, aquella que ha recorrido el laberinto de la medicina convencional buscando alivio para un sufrimiento persistente, solo para encontrarse con soluciones parciales o nulas. Las migrañas, con su dolor punzante e incapacitante, se habían convertido en una constante en su vida, una sombra que oscurecía sus días y limitaba su capacidad de disfrutar y funcionar. Había probado todo el arsenal farmacológico disponible, desde analgésicos hasta tratamientos preventivos específicos, pero el monstruo del dolor seguía regresando, implacable. Su desesperación era palpable y su esperanza, menguante. El enfoque del sanador descrito en la obra fue radicalmente diferente al que ella estaba acostumbrada. En lugar de centrarse en la bioquímica del dolor de cabeza o en los posibles desencadenantes físicos, su indagación se dirigió hacia un territorio mucho más profundo y personal. Él no preguntó por su dieta, preguntó por el enojo que llevaba 20 años sin pronunciar. Esta pregunta, aparentemente desconectada del síntoma físico, fue como una llave que abrió una compuerta largamente sellada. No se interesó por los alimentos que podrían estar exacerbando sus migrañas, ni por sus patrones de sueño o sus niveles de estrés laboral en el sentido convencional. Su intuición, o quizás su vasta experiencia con la conexión cuerpo-emoción, lo guió directamente al corazón del conflicto no resuelto. Indagó por la emoción enquistada, por la palabra no dicha, por la energía emocional que, al no encontrar una vía de salida saludable, se había solidificado en una presión interna insoportable, manifestándose como dolor de cabeza. La respuesta de la mujer, y la consiguiente liberación, fue reveladora. Cuando ella soltó la palabra que le oprimía la garganta, la crisis se dio. El enojo que llevaba 2 décadas silenciado, probablemente acumulado a lo largo de años de frustraciones, injusticias percibidas, límites no establecidos o necesidades no expresadas, había encontrado por fin una vía de expresión.
No se trató necesariamente de una confrontación externa, sino de un reconocimiento interno y una verbalización de esa carga emocional. Al nombrar el enojo, al darle voz, al permitir que esa energía comprimida fluyera hacia afuera en lugar de implosionar hacia adentro, algo fundamental cambió en su sistema. La palabra que oprimía su garganta, símbolo de la comunicación bloqueada y la autoexpresión reprimida, era también la energía que presionaba su cabeza. Al liberarse la una, se alivió la otra. La crisis de migraña, que había resistido todo tratamiento farmacológico, se dio ante el poder de la catarsis emocional. Este caso ilustra de manera contundente un principio central de esta sabiduría. El dolor se había convertido en mensajero. Al ser escuchado, ya no necesitaba gritar. La migraña no era el problema en sí mismo, era el megáfono a través del cual una parte herida y silenciada de su ser intentaba desesperadamente comunicar una necesidad. Era el grito de una emoción que exigía ser reconocida y atendida. Mientras el mensaje era ignorado, mientras la causa profunda permanecía en la sombra, el mensajero, el dolor, se veía obligado a intensificar su señal, a gritar más fuerte. Pero una vez que el mensaje fue recibido, una vez que la mujer se permitió conectar con ese enojo ancestral y darle un espacio para ser, el mensajero cumplió su función. Ya no había necesidad de gritar, porque la comunicación se había restablecido. El síntoma, despojado de su propósito, comenzó a disiparse. Este relato nos confronta con una invitación a la autoexploración, a convertirnos en arqueólogos de nuestra propia interioridad. El puente reflexivo que la obra nos tiende es una pregunta directa y penetrante: ¿qué emoción pendiente resuena todavía en tu biología? Es una invitación a pausar, a silenciar el ruido externo y a escuchar atentamente las señales sutiles o no tan sutiles que nuestro cuerpo nos envía. ¿Hay alguna tensión crónica en nuestros hombros que hable de cargas autoimpuestas o responsabilidades ajenas? ¿Una opresión en el pecho que susurre de duelos no llorados o amores no expresados? ¿Un nudo en el estómago que revele miedos no confrontados o situaciones que nos resultan indigestas? Cada sensación física, cada molestia recurrente, cada síntoma puede ser una pista, una resonancia de una emoción pendiente, de una historia no contada, de una necesidad no satisfecha que busca su camino hacia la conciencia. Reconocer estas resonancias es el primer paso para desactivar las fracturas en nuestro campo energético y permitir que la sanación ocurra desde la raíz. Capítulo 3. El lenguaje oculto del cuerpo y sus verbos sagrados. Profundizando en la intrincada relación entre el cuerpo y la psique, la obra desvela una comprensión aún más matizada. El cuerpo no es un receptor pasivo de los desbordes emocionales, sino un sistema simbólico complejo, un lenguaje vivo que expresa las verdades más profundas de nuestro ser. Cada órgano posee un verbo sagrado: los pulmones inspiran libertad, el corazón articula vínculo, el estómago digiere realidad. Esta asignación de verbos sagrados a los órganos no es una mera licencia poética, sino una forma de entender su función esencial no solo en el plano fisiológico, sino también en el energético y simbólico. Los pulmones, por ejemplo, no solo inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono, en un nivel más profundo, inspiran la vida misma, la capacidad de tomar el aliento vital, de expandirse y de experimentar la libertad inherente al ser. Su función está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de recibir y de soltar, de vivir plenamente sin constricciones. El corazón, esa bomba incansable que impulsa la sangre a través de nuestro sistema, va mucho más allá de su rol circulatorio. Su verbo sagrado es articular vínculo. Es el centro del amor, de la compasión, de la conexión con nosotros mismos y con los demás. Un corazón sano y abierto permite que las relaciones fluyan, que el dar y recibir afecto se equilibre, que la empatía florezca. Es el órgano que nos permite sentirnos parte de algo más grande, tejiendo los lazos que dan sentido y calidez a nuestra existencia. El estómago, por su parte, con su función de descomponer los alimentos para extraer nutrientes, tiene como verbo sagrado digerir realidad. No solo procesa la comida física, sino también las experiencias, las informaciones, los eventos de la vida. Su salud depende de nuestra capacidad para asimilar lo que nos sucede, para aceptar aquello que no podemos cambiar,
para extraer el aprendizaje de cada situación y para eliminar lo que ya no nos nutre o nos resulta tóxico a nivel vivencial. Esta comprensión simbólica de la función orgánica nos ofrece una clave invaluable para descifrar los mensajes del cuerpo. Cuando la emoción contraria se instala, el verbo se niega y el órgano alza la voz. Si, por ejemplo, vivimos en una situación que percibimos como opresiva, donde nuestra libertad de ser y actuar está coartada, el verbo inspirar libertad de los pulmones se ve obstaculizado. La sensación de ahogo, de falta de espacio vital, puede traducirse en una constricción energética que, con el tiempo, podría manifestarse como problemas respiratorios. Si hemos sufrido una traición o una pérdida afectiva profunda y no logramos procesar el dolor, el verbo articular vínculo del corazón puede verse negado, llevando a una cerrazón emocional que podría, simbólicamente, endurecer o debilitar el centro cardíaco. Si nos enfrentamos a una realidad que nos resulta inaceptable o traumática y nos resistimos a integrarla, el verbo digerir realidad del estómago se ve comprometido, lo que podría traducirse en dificultades digestivas, acidez o úlceras. El órgano, al ver negada su función sagrada por una emoción o una situación que la contradice, alza la voz a través del síntoma, señalando el desequilibrio. Un ejemplo conmovedor y elocuente de este principio se presenta en la historia de un joven paciente. Un joven con crisis respiratorias comprendió que su pecho no pedía broncodilatadores, sino reconciliarse con el padre ausente. Este joven, probablemente diagnosticado con asma o alguna otra afección bronquial, había buscado alivio en la medicina convencional, recurriendo a inhaladores que dilataban sus vías respiratorias y le permitían respirar con mayor facilidad, al menos temporalmente. Sin embargo, las crisis persistían, indicando que la causa subyacente no había sido abordada. A través del proceso de introspección guiado por esta sabiduría, el joven llegó a una comprensión profunda. Su dificultad para respirar, esa sensación de opresión en el pecho, no era simplemente una disfunción fisiológica. Su pecho, simbólicamente, estaba cargado con el peso de un duelo no elaborado, la ausencia de una figura paterna significativa. La falta de aire reflejaba una falta de nutrición emocional, una incapacidad para inspirar plenamente la vida debido a esta herida primordial. La sanación, en este caso, no provino de un medicamento más potente, sino de un acto de profunda honestidad emocional. Al pronunciar su duelo, respiró sin esfuerzo. El acto de reconocer, nombrar y expresar el dolor por la ausencia paterna, quizás a través de lágrimas, palabras, escritura o cualquier otra forma de catarsis, liberó la energía emocional que estaba constriñendo su capacidad respiratoria. Al reconciliarse internamente con esa ausencia, al darle un lugar y un significado a ese vacío, el verbo sagrado de sus pulmones, inspirar libertad, pudo volver a manifestarse. El pecho se expandió, no solo físicamente, sino también emocionalmente, permitiendo que el aliento vital fluyera sin obstáculos. Este caso es un testimonio poderoso de que el cuerpo no falla, traduce lo que la mente calla. El cuerpo es un intérprete honesto y directo de nuestras realidades internas más profundas. Cuando la mente, por mecanismos de defensa, negación o simple desconocimiento, silencia una verdad emocional, el cuerpo la traduce fielmente a su propio lenguaje, el lenguaje de las sensaciones, los síntomas y, a veces, la enfermedad. Escuchar este lenguaje con atención y respeto es fundamental para acceder a las causas originales del sufrimiento y abrir las puertas a una sanación integral. Capítulo 4. La energía sigue a la atención. La conciencia como arquitecta de la realidad. El poder de la mente, o más precisamente, de la conciencia, es un tema recurrente en las tradiciones de sabiduría y un campo de creciente interés en la ciencia moderna. La obra anónima lo aborda con una claridad y una aplicabilidad práctica asombrosas, presentándolo no como un concepto abstracto, sino como una herramienta fundamental para la transformación personal. Él enseñaba que la conciencia es arquitecta, todo foco sostenido se vuelve forma. Esta afirmación encapsula un principio de creación consciente que opera tanto a nivel micro como macro. Nuestra conciencia, la facultad de ser conscientes, de dirigir nuestra atención, no es un mero espectador pasivo de la realidad, sino un agente activo en su configuración.
Aquello en lo que enfocamos nuestra atención de manera persistente y sostenida tiende a magnetizar energía, a tomar cuerpo, a manifestarse en nuestra experiencia. Este principio no se refiere a un pensamiento mágico superficial, sino a la profunda influencia que nuestros estados internos, pensamientos, creencias, emociones, intenciones, ejercen sobre el campo energético que nos rodea y que, a su vez, moldea nuestra realidad tangible. Si nuestra atención está constantemente fijada en la carencia, el miedo o la enfermedad, estamos, inadvertidamente, nutriendo esas realidades, dándoles más energía y probabilidad de persistir o expandirse en nuestra vida. Por el contrario, si dirigimos conscientemente nuestra atención hacia la gratitud, la salud, la abundancia o la paz, estamos sembrando las semillas energéticas para que esas cualidades florezcan. La conciencia, en este sentido, es como un arquitecto que diseña los planos de nuestra experiencia. El foco sostenido es el proceso de construcción que materializa esos planos. Comprendiendo este dinamismo, el sanador de la obra ofrecía una práctica específica y poderosa a quienes acudían a él en busca de alivio y transformación. Invitaba a quienes lo buscaban a imaginar qué sentirían si la plenitud ya les perteneciese, no para huir del dolor, sino para dejar de adorarlo con la mente. Esta invitación es sutilmente diferente de la simple visualización positiva. No se trata solo de imaginar una imagen de plenitud, sino de encarnar la sensación de esa plenitud como si ya fuera una realidad presente. Preguntaba, ¿cómo te sentirías en tu cuerpo, en tus emociones, en tu estado de ser, si aquello que anhelas, salud, paz, amor, propósito, ya fuera tuyo, aquí y ahora? Este ejercicio tiene un propósito crucial: cambiar el estado vibratorio interno del individuo. Al evocar y sostener la sensación de plenitud, se comienza a vibrar en esa frecuencia, atrayendo experiencias y circunstancias coherentes con ella. Es fundamental la aclaración, no para huir del dolor, sino para dejar de adorarlo con la mente. Esta práctica no es una forma de negación o evasión de las dificultades presentes. El dolor, el sufrimiento, los desafíos son parte de la experiencia humana y merecen ser reconocidos y procesados. Sin embargo, existe una diferencia entre reconocer el dolor y quedar atrapado en él, identificarse con él, convertirlo en el centro de nuestra narrativa personal. Adorar el dolor con la mente se refiere a esa tendencia a rumiar constantemente sobre lo que nos falta, lo que nos duele, lo que tememos, dándole un poder desmesurado sobre nuestra vida. Al cambiar el foco hacia la sensación de plenitud deseada, no se ignora el dolor, sino que se le quita el protagonismo, se deja de alimentarlo con la energía de la atención constante. Se crea un contrapeso vibratorio que, gradualmente, puede disolver los patrones energéticos del sufrimiento. Un ejemplo conmovedor de la aplicación de este principio es el de una mujer mayor, cuya vida había estado marcada por la autoexigencia y el sacrificio. Una anciana que vivía condenada por el peso de tener que ser fuerte practicó la gratitud por la ligereza que anhelaba. Esta mujer cargaba con una creencia profundamente arraigada, probablemente forjada a lo largo de décadas de responsabilidades y desafíos, la creencia de que tenía que ser fuerte en todo momento, de que mostrar vulnerabilidad era una debilidad inaceptable. Esta autoimposición, este rol rígido, se había convertido en una pesada carga que, literalmente, se manifestaba en su cuerpo. Siguiendo la guía del sanador, comenzó a practicar la gratitud, no por su fortaleza, que ya conocía y que se había vuelto una prisión, sino por la cualidad que más anhelaba y que sentía ausente, la ligereza. Cada día, dedicaba momentos a sentir y agradecer la ligereza, como si ya fuera parte de su experiencia. Quizás imaginaba la sensación de flotar, de moverse sin esfuerzo, de soltar las cargas. Quizás encontraba pequeños momentos de ligereza en su día, una risa, una brisa, un instante de paz, y los magnificaba con su gratitud. Este cambio de enfoque, de la pesadez de tener que ser fuerte a la gratitud por la ligereza anhelada, comenzó a operar una transformación sutil pero profunda. Poco a poco, su cuello dejó de cargar responsabilidades ajenas. El cuello, esa parte del cuerpo que simbólicamente conecta la cabeza, el pensamiento, con el resto del cuerpo, la acción y la carga,
y que a menudo se tensa bajo el peso de las preocupaciones y las responsabilidades, especialmente las que no nos corresponden, comenzó a relajarse. Al dejar de adorar mentalmente la narrativa de la fortaleza obligatoria y enfocarse en la sensación de ligereza, su campo energético cambió y este cambio se reflejó en su fisiología. La energía, efectivamente, había seguido su atención y la conciencia había actuado como arquitecta de una nueva realidad corporal y vivencial. Este caso subraya que la transformación no siempre requiere acciones externas drásticas, sino que a menudo comienza con un cambio interno en el foco de nuestra atención y en la cualidad de nuestra energía. Capítulo 5. Respirar para recordar. El aliento como portal a la conciencia. En la búsqueda de herramientas para la sanación y el autoconocimiento, a menudo pasamos por alto el recurso más fundamental, constante y accesible que poseemos, nuestra propia respiración. La obra anónima le otorga un lugar de preeminencia, reconociéndola no solo como una función biológica vital, sino como una poderosa medicina y un portal hacia estados de conciencia expandida. No existe medicina más accesible que el aliento consciente. Esta afirmación es de una simplicidad y una profundidad abrumadoras. La respiración está siempre con nosotros, desde el momento del nacimiento hasta el instante de la muerte. Es gratuita, no requiere equipamiento especial y puede ser practicada en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, la mayoría del tiempo respiramos de manera automática, inconsciente, sin percatarnos de su potencial transformador. Convertir el aliento en consciente es el primer paso para desbloquear su poder curativo. La obra describe la respiración con una cualidad casi mística, imbuyéndola de un significado que trasciende lo puramente fisiológico. Cada inhalación introduce luminiscencia, cada exhalación lleva consigo historia vieja. La inhalación no es solo la entrada de oxígeno a los pulmones, es vista como una absorción de prana, de fuerza vital, de una luminiscencia que nutre no solo el cuerpo físico, sino también los cuerpos sutiles. Es un acto de recibir, de abrirse a la energía del universo. La exhalación, por su parte, no es meramente la expulsión de dióxido de carbono, es una oportunidad para liberar, para soltar no solo tensiones físicas, sino también historia vieja, patrones emocionales caducos, pensamientos limitantes, memorias dolorosas que ya no nos sirven. Cada ciclo respiratorio consciente se convierte así en un ritual de purificación y renovación. La historia de un anciano ilustra vívidamente el impacto de reconectar con el aliento de una manera consciente y deliberada. Frente a un anciano que llevaba medio siglo respirando en modo de supervivencia, él marcó 4 segundos de entrada, 4 de sostén y 8 de liberación. Este hombre, probablemente marcado por una vida de dificultades, estrés crónico o traumas no resueltos, había adoptado un patrón respiratorio superficial y rápido, característico del modo de supervivencia. Este tipo de respiración mantiene el sistema nervioso en un estado de alerta constante, impidiendo la relajación profunda y la regeneración. El sanador, con sabiduría y simplicidad, le introdujo a una técnica de respiración rítmica y controlada, una inhalación de 4 segundos, una retención del aliento, sostén, de 4 segundos, y una exhalación prolongada de 8 segundos. Esta técnica, conocida en diversas tradiciones como respiración cuadrada o rítmica, tiene profundos efectos sobre el sistema nervioso autónomo, activando la respuesta parasimpática, que induce la calma y la relajación. El efecto de esta práctica, incluso en un corto periodo, fue transformador. Al tercer minuto, el hombre lloró al descubrirse vivo de nuevo. Esos escasos 3 minutos de respiración consciente y profunda lograron algo que quizás años de vivir en piloto automático no habían permitido. El llanto no fue de tristeza, sino de liberación, de reencuentro. Al cambiar su patrón respiratorio, cambió su estado interno. La respiración profunda y lenta le permitió salir del estado de alerta y contracción y conectar con una sensación de vitalidad y presencia que había olvidado. Fue un descubrirse vivo de nuevo, un despertar a la sensación de estar plenamente en su cuerpo, en el momento presente. Las lágrimas fueron la expresión de esa emoción profunda, de ese reconocimiento de la vida fluyendo nuevamente a través de él. Es crucial comprender la naturaleza de esta curación a través del aliento.
La respiración no curó la herida, habilitó el espacio para que la herida se diluyera. El aliento consciente no es una panacea mágica que erradica instantáneamente todos los males. Su poder reside en su capacidad para crear un espacio interno de calma, claridad y receptividad. Al regular el sistema nervioso, reducir el estrés y aquietar la mente, la respiración consciente genera las condiciones óptimas para que los procesos naturales de sanación del cuerpo y la psique se activen. La herida, sea física, emocional o espiritual, no desaparece por el mero acto de respirar, pero al crear este espacio interno, se le permite diluirse, ser procesada, integrada o liberada de una manera más orgánica y menos dolorosa. La respiración consciente nos devuelve al centro, a un lugar de equilibrio desde el cual podemos enfrentar nuestras heridas con mayor serenidad y recursos internos. Es, en esencia, un acto de recordar nuestra capacidad innata de autorregulación y sanación. Capítulo 6. El tacto como memoria y antena de sanación. En nuestra cultura, a menudo tan desconectada del cuerpo y tan centrada en lo visual y lo auditivo, el sentido del tacto y su profundo potencial para la comunicación y la sanación suelen ser subestimados. La obra anónima reivindica el poder del tacto, especialmente el tacto consciente y autoaplicado, como una vía de reconexión con nosotros mismos y con las memorias inscritas en nuestra geografía corporal. Las palmas son antenas olvidadas. Esta bella metáfora nos invita a reconsiderar nuestras manos no solo como herramientas para la acción, sino como órganos de percepción sutil, capaces de emitir y recibir energía, de leer la información contenida en nuestro propio cuerpo y en el de otros. Son extensiones de nuestro corazón y de nuestro sistema nervioso, dotadas de una sensibilidad extraordinaria que, si aprendemos a utilizarla conscientemente, puede convertirse en un instrumento de autoconocimiento y sanación. La práctica propuesta por el sanador es de una simplicidad engañosa, pero de una profundidad transformadora. Él pedía colocar la mano sobre la zona que más rechazo generaba y preguntar, ¿qué proteges en mí? Esta instrucción va al corazón de nuestra relación con aquellas partes de nuestro cuerpo que consideramos imperfectas, dolorosas o de alguna manera inaceptables. A menudo, nuestra respuesta instintiva hacia una zona que nos genera rechazo, una cicatriz, un área con dolor crónico, una parte de nuestro cuerpo que no nos gusta estéticamente, es evitarla, ignorarla o incluso tratarla con hostilidad. El sanador, en cambio, propone un acto de acercamiento consciente y amoroso, llevar la mano, esa antena olvidada, a esa zona específica. Y luego, en lugar de imponer un juicio o un deseo de cambio, invita a la indagación curiosa y compasiva, ¿qué proteges en mí? Esta pregunta invierte la perspectiva. En lugar de ver la zona problemática como un defecto o un enemigo, se la considera como un guardián, un protector que, a su manera, está intentando cumplir una función, quizás encapsulando un dolor, una memoria o una vulnerabilidad para evitar un sufrimiento mayor. El énfasis no está en la manipulación física, sino en la calidad de la presencia y la escucha. No había masaje, solo escucha. No se trata de una técnica de terapia manual que busca liberar tensiones mediante la presión o el movimiento. Es un acto de comunión, de establecer un diálogo silencioso entre la conciencia y el cuerpo. La mano sobre la piel actúa como un puente, un canal de atención y presencia. La escucha es multidimensional, es prestar atención a las sensaciones físicas que surgen, calor, frío, hormigueo, pulsación, a las emociones que pueden emerger, tristeza, miedo, ternura, a los recuerdos o imágenes que pueden aflorar en la mente. Es un acto de estar presente con lo que es, sin juicio y sin prisa. La experiencia de una paciente con una cicatriz posquirúrgica ilustra el poder de este enfoque. Una paciente que no soportaba su cicatriz posquirúrgica sintió calor y, luego, ternura. Esta mujer, como muchas personas que han pasado por intervenciones quirúrgicas, experimentaba un profundo rechazo hacia la marca física que la cirugía había dejado en su cuerpo. La cicatriz no era solo una alteración estética, era un recordatorio constante de un trauma, de una invasión, de una vulnerabilidad. Su incapacidad para soportarla hablaba de una desconexión, de una herida no solo física sino también emocional.
Al seguir la indicación de colocar su mano sobre la cicatriz y permanecer en escucha, algo comenzó a transformarse. Primero, sintió calor, una señal frecuente de que la energía está comenzando a fluir, de que la atención consciente está activando procesos vitales en la zona. Luego, emergió la ternura, una emoción que es el antídoto directo al rechazo y la hostilidad. Esa ternura no era solo hacia la cicatriz, sino hacia ella misma, hacia la parte de sí que había sufrido y que estaba siendo, por fin, reconocida y acogida. Este cambio en la relación con la propia piel y con la historia que ésta encierra es el núcleo de la sanación. Cuando la piel fue reconocida como aliada y no como enemigo, el tejido recuperó sensibilidad. La cicatriz, antes vista como un defecto, un recordatorio hostil, comenzó a ser percibida de otra manera, como un testimonio de supervivencia, como una parte de su historia que merecía ser integrada con amor y aceptación. Al cambiar la percepción, al transformar la relación de enemistad en una de alianza, el tejido mismo pareció responder. La recuperación de la sensibilidad no fue solo física, la posible mejora en la sensación nerviosa de la zona, sino también emocional. La piel, y la mujer en su totalidad, se volvieron más sensibles, más abiertas, más vivas. La conclusión es reveladora, la sanación ocurrió en la relación, no en la capa dérmica. Aunque la manifestación física de la cicatriz pudiera o no cambiar drásticamente, la verdadera sanación tuvo lugar en un nivel más profundo, en la forma en que la paciente se relacionaba consigo misma, con su cuerpo y con su historia. La capa dérmica fue el escenario, el punto de contacto, pero la transformación trascendió lo puramente físico. Fue una sanación del vínculo, una restauración de la armonía interna. Este enfoque nos enseña que el tacto consciente, imbuido de amor y escucha, puede ser una poderosa herramienta para reescribir las narrativas que hemos construido sobre nuestro cuerpo y para liberar las memorias y emociones atrapadas en nuestros tejidos, facilitando así un proceso de integración y bienestar holístico. Capítulo 7. El silencio que ordena, refugio terapéutico en la era del ruido. Vivimos en una era caracterizada por una estimulación sensorial y mental sin precedentes. El flujo constante de información, las notificaciones incesantes, el ruido ambiental y la presión por estar siempre conectados y productivos han creado un entorno en el que el silencio se ha convertido en un bien escaso, casi un lujo. La obra anónima, con una visión que parece anticiparse a los desafíos de la modernidad, resalta el profundo valor terapéutico del silencio y su capacidad para restaurar el orden interno. El ruido mantiene fracturado el campo sutil. Esta afirmación es crucial. El campo sutil se refiere a esos niveles de nuestra existencia que van más allá de lo puramente físico, nuestro campo energético, emocional y mental. El bombardeo constante de estímulos externos y el parloteo incesante de nuestra propia mente generan una especie de estática que interfiere con la coherencia de este campo, fragmentándolo, dificultando la conexión con nuestra sabiduría interna y agotando nuestros recursos vitales. En este contexto de agitación crónica, el silencio emerge no como una ausencia vacía, sino como un espacio lleno de potencial. En una era que venera la notificación permanente, el silencio se convirtió en refugio terapéutico. La búsqueda deliberada de momentos de silencio, tanto externo como interno, se vuelve una necesidad imperiosa para contrarrestar los efectos desgastantes del ruido. Este refugio no es una huida de la realidad, sino una inmersión consciente en una dimensión de nuestro ser que solo puede ser accesible cuando el estruendo cesa. Es en el silencio donde podemos escuchar los susurros del alma, donde las intuiciones emergen con claridad y donde el sistema nervioso tiene la oportunidad de autorregularse y encontrar su equilibrio. El sanador descrito en la obra empleaba el silencio de una manera simple pero profundamente efectiva. Él acompañaba a las personas a sentarse frente a una vela sin expectativa. Esta práctica, reminiscente de ciertas formas de meditación contemplativa, es un ejercicio de presencia y aquietamiento. La vela, con su llama danzante, sirve como un punto focal suave, un ancla para la atención que ayuda a calmar la mente errante. La clave, sin embargo, reside en la instrucción sin expectativa. No se trata de forzar la mente a estar en blanco, ni de buscar experiencias trascendentales o revelaciones inmediatas.
Es simplemente sentarse, observar la llama y permitir que el silencio haga su trabajo sin imponerle ninguna agenda. Este acompañamiento, la presencia serena del sanador, creaba un contenedor seguro y de apoyo para que la persona se adentrara en la quietud. Los efectos de esta inmersión en el silencio no tardaban en manifestarse a nivel fisiológico y psicoemocional. A los 20 minutos, el sistema nervioso descendía a ondas de coherencia. 20 minutos pueden parecer un tiempo breve en la vorágine de la vida moderna, pero dedicados conscientemente al silencio, pueden tener un impacto significativo. A medida que la mente se calma y la atención se estabiliza, el sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta de lucha o huida, comienza a desactivarse, dando paso al sistema nervioso parasimpático, que promueve la relajación, la digestión y la reparación. Este cambio se refleja en la actividad cerebral, que tiende a pasar de las ondas beta, asociadas con la vigilia activa y el pensamiento analítico, a las ondas alfa, relajación, calma, e incluso zeta, meditación profunda, introspección, creatividad. El término ondas de coherencia sugiere un estado de mayor armonía y sincronización en los ritmos biológicos del cuerpo, un estado óptimo para la salud y el bienestar. Es importante destacar la naturaleza de la paz que emerge del silencio. El silencio no imponía paz, develaba la armonía que siempre estuvo latente detrás de la charla interna. La paz no es algo que el silencio crea o fuerza desde afuera. Más bien, el silencio actúa como un solvente que disuelve las capas de agitación mental y emocional que oscurecen la paz inherente que reside en nuestro núcleo. La charla interna, ese monólogo constante de pensamientos, juicios, preocupaciones y planes, es como el ruido de superficie en un estanque. Cuando este ruido se aquieta, la profundidad y la calma del estanque se revelan. La armonía, la serenidad, la conexión con algo más grande que el ego individual, son cualidades intrínsecas de nuestro ser que a menudo quedan sepultadas bajo el estrépito de la vida cotidiana. El silencio, por tanto, no es un vacío, sino un espacio pleno, un portal hacia nuestra propia naturaleza esencial, donde el orden y la claridad pueden ser redescubiertos. En este sentido, la práctica del silencio es una herramienta fundamental para ordenar nuestro campo sutil y reconectar con la fuente de nuestra propia sabiduría y equilibrio. Capítulo 8. Recordar es mayor que sanar, el reencuentro con la esencia primordial. En el vasto y a menudo confuso panorama de la búsqueda de bienestar y plenitud, la obra anónima introduce una perspectiva que redefine radicalmente el concepto de sanación. No la presenta como un proceso de reparación de algo defectuoso o de adquisición de algo que nos falta, sino como un acto de reencuentro con lo que ya somos en nuestra esencia más profunda. La frase que encapsula esta visión, y que el sanador ofrecía como llave maestra a quienes buscaban su guía, es de una contundencia transformadora: no necesitas sanarte, necesitas recordarte. Esta afirmación desplaza el foco de la enfermedad o el problema hacia la identidad y la conexión con el ser auténtico. Sugiere que muchas de nuestras dolencias y sufrimientos no surgen de una falla inherente, sino de un olvido, de una desconexión con nuestra verdadera naturaleza, con nuestros dones, pasiones y propósito vital. Esta invitación a recordar va mucho más allá de la memoria biográfica o intelectual. Es un llamado a reconectar con la frecuencia original de nuestra alma, con esa vibración única que nos define y que a menudo queda sepultada bajo capas de condicionamiento social, expectativas ajenas, miedos y creencias limitantes. La sanación, desde esta perspectiva, no es tanto un arreglo de lo que está roto, sino un quitar los velos que nos impiden ver y vivir desde esa integridad primordial que nunca se ha perdido realmente, solo se ha olvidado. Con esta frase abrió la puerta a cientos de buscadores. Para muchos, estas palabras resonaban con una verdad profunda, ofreciendo un alivio inmediato a la carga de sentirse defectuosos o inadecuados. La idea de que la solución no estaba en una lucha interminable por arreglarse, sino en un amoroso proceso de recordarse, era profundamente liberadora y empoderadora. Un caso ilustrativo de este principio es el de un individuo sumido en la apatía y la falta de sentido, cuya chispa vital parecía haberse extinguido. Un artista deprimido retomó el lápiz que abandonó en la infancia,
Al reencontrarse con la línea, recordó la frecuencia de su esencia y emergió la vitalidad. Este hombre, en algún momento de su niñez, había encontrado alegría y autoexpresión en el arte del dibujo. Sin embargo, por razones diversas, quizás la presión por seguir un camino más práctico, la crítica, la falta de apoyo o las exigencias de la vida adulta, había abandonado esa pasión temprana. Esta desconexión con una parte fundamental de su ser se había traducido, con el tiempo, en un estado de depresión, una pérdida de color y significado en su existencia. El proceso de recordarse para este artista implicó un regreso a esa fuente de gozo original. Al retomar el lápiz, al permitirse nuevamente el simple acto de trazar líneas sobre el papel, no estaba simplemente realizando una actividad placentera. Estaba reconectando con una parte esencial de sí mismo, con un lenguaje a través del cual su alma se expresaba de manera auténtica. Al reencontrarse con la línea, recordó la frecuencia de su esencia. La línea se convirtió en un portal, un hilo conductor hacia esa vibración única que lo definía. En ese acto creativo, aparentemente simple, redescubrió la alegría, el flujo, la sensación de estar vivo y conectado con su propósito. Y como consecuencia natural de este reencuentro, emergió la vitalidad. La depresión, que era en gran medida un síntoma de esa desconexión, comenzó a ceder, no porque fuera combatida directamente, sino porque la energía vital, al encontrar nuevamente su cauce natural, la desplazó. Es fundamental comprender la dinámica de este proceso. La enfermedad no desapareció por arte de magia, perdió relevancia. No se trata de negar la existencia de la depresión o de cualquier otra dolencia, ni de esperar curaciones milagrosas e instantáneas. Lo que sucede es un cambio de perspectiva y de foco. A medida que el individuo se reconecta con su esencia, con aquello que le da sentido y alegría, la enfermedad o el síntoma, aunque puedan persistir por un tiempo, dejan de ocupar el centro del escenario. Pierden su poder de definir la identidad de la persona. La atención se desplaza de la carencia y el sufrimiento hacia la plenitud y la autoexpresión. La conclusión de este principio es profundamente optimista y empoderadora. Cuando la identidad se alinea con su verdad original, el síntoma pierde el escenario. El síntoma, sea físico, emocional o mental, a menudo es una señal de desalineación, un grito del alma que anhela ser escuchada y expresada en su autenticidad. Cuando respondemos a ese llamado, cuando nos atrevemos a despojarnos de las máscaras y a vivir desde nuestra verdad más profunda, la energía que antes se manifestaba como síntoma encuentra una vía de expresión más constructiva y vital. El escenario de nuestra conciencia y de nuestra vida se llena entonces con la luz de nuestra esencia reencontrada y las sombras del sufrimiento, aunque no necesariamente erradicadas por completo, se retiran a un segundo plano, perdiendo su capacidad de dominar nuestra experiencia. Recordarse, entonces, es el camino más directo no solo hacia la sanación, sino hacia una vida vivida con autenticidad, propósito y alegría. Capítulo 9. El perdón como higiene vibracional, liberando el ancla del pasado. El peso del pasado, con sus heridas no resueltas, sus agravios y sus rencores, puede convertirse en una carga inmensa que obstaculiza nuestro avance hacia un presente más pleno y un futuro más luminoso. La obra anónima aborda esta cuestión con una perspectiva que trasciende la moralidad convencional, presentando el perdón no como un acto de condescendencia hacia el ofensor, sino como una práctica esencial de autoliberación y purificación energética. El resentimiento ancla la energía al pasado. Esta es la premisa fundamental. El resentimiento, esa emoción tóxica que surge de revivir una y otra vez una ofensa o una injusticia, actúa como un ancla pesada que nos mantiene atados a eventos y personas que ya no forman parte de nuestra realidad presente. Cada vez que rememoramos el agravio con la misma carga emocional, reactivamos los circuitos neuronales y las respuestas fisiológicas asociadas a ese trauma original, impidiendo que la herida cicatrice y manteniendo una porción significativa de nuestra energía vital atrapada en un ciclo de dolor y amargura. Para facilitar este proceso de liberación, el sanador de la obra proponía un ritual específico, una práctica que combinaba la intención consciente con la acción simbólica. Él invitaba a escribir cartas sin remitente durante 7 amaneceres.
Esta práctica, aparentemente simple, encierra una profunda sabiduría. Escribir cartas permite dar forma y expresión a emociones y pensamientos que a menudo permanecen confusos o reprimidos en nuestro interior. El hecho de que sean sin remitente es crucial. El objetivo no es la confrontación o la comunicación con el otro, sino la propia catarsis y liberación interna. El destinatario real de la carta es uno mismo, el propio corazón herido que necesita expresar su dolor, su ira, su tristeza, para poder soltarlos. La elección de 7 amaneceres también es simbólica. El número 7 a menudo se asocia con ciclos de completitud y transformación en diversas tradiciones espirituales. Los amaneceres, por su parte, representan el inicio de un nuevo día, la oportunidad de un nuevo comienzo, la luz que disipa las sombras de la noche. Realizar este ritual al amanecer, durante 7 días consecutivos, infunde a la práctica una cualidad sagrada y un compromiso con el proceso de purificación y renovación. Cada carta escrita es un paso más en el vaciamiento de la carga emocional acumulada. El propósito último de este ejercicio no es la absolución del otro en un sentido moral o legal, sino la recuperación de la propia energía y la restauración del propio equilibrio. No se trataba de absolver al otro, sino de liberar la porción de campo retenida en la herida. Cuando nos aferramos al resentimiento, una parte de nuestro campo energético, de nuestra atención y de nuestra fuerza vital, queda retenida en la memoria de la herida, como si una fuga constante nos impidiera disponer de toda nuestra energía para vivir el presente. Perdonar, en este contexto, es un acto de egoísmo sagrado, es cortar los lazos energéticos que nos atan al pasado doloroso, no por el bien del otro, sino por el nuestro. Es reclamar esa energía vital para invertirla en nuestro crecimiento, bienestar y felicidad. Los efectos de esta práctica de higiene vibracional solían ser palpables y transformadores para quienes se comprometían con ella. Quien completaba el ciclo describía liviandad en la cabeza y amplitud en el pecho. Estas sensaciones físicas son el correlato directo de la liberación emocional y energética. La liviandad en la cabeza sugiere una mente más clara, menos agobiada por pensamientos rumiantes y obsesivos sobre el pasado. La amplitud en el pecho evoca una expansión del corazón, una mayor capacidad para respirar profundamente, para sentir amor y alegría, una vez que la constricción causada por el rencor ha sido disuelta. Son señales de que el campo energético se ha despejado y de que la energía vital fluye con mayor libertad. La conclusión que se extrae de esta enseñanza es profunda y pragmática. El perdón no es moral, es higiene cuántica. Despoja al perdón de sus connotaciones puramente éticas o religiosas y lo sitúa en el ámbito de la física de la conciencia y la energía. Así como cuidamos nuestra higiene física para mantener la salud del cuerpo, el perdón se presenta como una práctica de higiene cuántica o vibracional, esencial para mantener la salud de nuestro campo energético. Es un acto de limpieza interna que nos libera de las toxinas emocionales del pasado, permitiéndonos vibrar en una frecuencia más elevada y coherente, y abriendo el camino hacia una mayor paz interior y una conexión más auténtica con la vida. Al practicar el perdón de esta manera, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que también contribuimos a elevar la vibración colectiva, liberando al mundo, aunque sea en pequeña medida, del peso del resentimiento acumulado. Capítulo 10. El ritual del sanador invisible, la coherencia de la presencia desnuda. En un mundo a menudo fascinado por la parafernalia, los métodos complejos y los artefactos externos, la obra anónima nos recuerda que el poder transformador más profundo reside en la cualidad de la presencia y la pureza de la intención. El verdadero ritual de sanación, según esta perspectiva, no depende de objetos o procedimientos elaborados, sino de la capacidad del sanador o de uno mismo en el rol de autosanador, para cultivar un espacio de coherencia interna y escucha profunda. Cualquier objeto, si se habita con intención pura, se convierte en talismán. Esta afirmación reconoce que el poder no reside en el objeto en sí, sino en la conciencia y la intención que se proyectan sobre él. Una simple piedra, una pluma, un cuenco de agua, pueden cargarse de significado y convertirse en herramientas de enfoque o anclaje si se les imbuye de una intención clara y un propósito sagrado. Sin embargo, la obra nos guía hacia una comprensión aún más esencial.
El sanador descrito en este texto trascendía incluso la necesidad de tales talismanes, optando por la forma más elemental y potente de ritual, la autenticidad de su propia presencia. Él prefería la presencia desnuda, sentarse, respirar, escuchar. Esta presencia desnuda implica despojarse de roles, expectativas, juicios y técnicas preestablecidas. Es un estado de ser plenamente presente, atento y receptivo, anclado en la simpleza del aquí y ahora. Sentarse simboliza la quietud, la estabilidad, el estar arraigado. Respirar conscientemente lo conecta con el flujo de la vida y lo mantiene centrado. Escuchar va más allá de oír palabras, es una escucha profunda del otro ser en su totalidad, sus silencios, su lenguaje corporal, la energía que emana, y también una escucha de la propia intuición y de la sabiduría que emerge del campo compartido. La magia de este enfoque reside en la resonancia que se establece entre el sanador y el consultante. Al sostener un espacio sin juicio, se generaba coherencia tan potente que el consultante soltaba armaduras sin indicaciones. La ausencia de juicio por parte del sanador crea un campo de seguridad y aceptación incondicional. En este espacio sagrado, el consultante siente la libertad de ser auténtico, de mostrar sus vulnerabilidades sin temor a ser criticado o rechazado. Esta aceptación es en sí misma profundamente sanadora. La coherencia del sanador, su estado de alineación interna, paz y presencia, actúa como un diapasón vibratorio. Por un principio de resonancia y arrastre, entrainment, el campo energético del consultante, a menudo fragmentado o en disonancia debido al estrés, el trauma o la confusión, tiende a sintonizarse con la frecuencia más coherente del sanador. Como resultado de esta sintonización, las armaduras que el consultante ha construido a lo largo de su vida para protegerse del dolor, mecanismos de defensa, patrones de comportamiento rígidos, corazas emocionales, comienzan a ablandarse y a ceder, sin necesidad de indicaciones directas o intervenciones activas. No es el sanador quien quita las armaduras, es el propio consultante quien, al sentirse seguro y al resonar con un estado de mayor coherencia, permite que esas defensas se disuelvan naturalmente. Es un proceso orgánico, como el hielo que se derrite al contacto con el calor. La sanación, en este contexto, no es algo que el sanador hace al otro, sino algo que emerge espontáneamente del campo de relación creado por la presencia consciente y amorosa. Este principio subraya la importancia de la disponibilidad interna del individuo para que la transformación ocurra. Nada externo ocurre si el interno no está disponible. Por más hábil o presente que sea el sanador, o por más potente que sea una técnica, si la persona no está en un punto de apertura y receptividad, el cambio será limitado. La sanación es siempre una co-creación, una danza entre el facilitador y el buscador. La disponibilidad interna implica una voluntad, aunque sea incipiente, de mirar hacia adentro, de enfrentar lo que necesita ser enfrentado, y de permitirse ser vulnerable. En última instancia, la obra nos revela que el ritual más poderoso es aquel que se vive en la simplicidad del momento presente, con una atención plena y un corazón abierto. El verdadero ritual sucede cuando la atención descansa en el momento. No se necesitan velas especiales, inciensos exóticos o cánticos elaborados si la esencia no está presente. La verdadera sacralidad emerge de la calidad de nuestra atención. Cuando nuestra atención está plenamente anclada en el aquí y ahora, libre de las distracciones del pasado y las ansiedades del futuro, cada instante se convierte en una oportunidad para la conexión profunda, la revelación y la transformación. Este es el ritual del sanador invisible, invisible porque no se apoya en lo externo y lo visible, sino en la cualidad intangible pero todopoderosa de la presencia consciente, que actúa como un catalizador silencioso para el despertar y la sanación del otro y de uno mismo. Capítulo 11. El cuerpo como templo, la reverencia cotidiana y su bioquímica sagrada. La relación que mantenemos con nuestro cuerpo físico es, para muchos, una fuente constante de conflicto, juicio y insatisfacción. La cultura predominante a menudo nos bombardea con ideales de perfección inalcanzables, llevándonos a percibir nuestro cuerpo como un objeto a ser corregido, controlado o incluso castigado. La obra anónima nos ofrece una perspectiva radicalmente opuesta, una invitación a honrar y reverenciar nuestro cuerpo no como una máquina imperfecta,
sino como la manifestación más sagrada y tangible de nuestra alma. El cuerpo no es un contenedor defectuoso, es la oración más tangible del alma. Esta poderosa afirmación nos llama a cambiar nuestra percepción fundamental. En lugar de verlo como una fuente de problemas o limitaciones, se nos invita a reconocerlo como un milagro de la naturaleza, un vehículo perfecto para nuestra experiencia en este plano de existencia, una expresión física de la inteligencia y la belleza del espíritu que nos anima. Cada célula, cada órgano, cada sistema funciona en una intrincada armonía que merece nuestro asombro y gratitud. Considerarlo una oración tangible del alma eleva nuestra comprensión del cuerpo a un nivel de sacralidad, reconociendo su conexión intrínseca con lo divino. Desde esta perspectiva de reverencia, la interacción con nuestro cuerpo se transforma. Ya no se trata de luchar contra él, sino de colaborar con él, de escucharlo con amor y de nutrirlo con respeto. El sanador de la obra proponía una práctica simple pero profundamente transformadora para sanar la relación con aquellas partes de nuestro cuerpo que hemos rechazado o descuidado. Él invitaba a tocar la zona rechazada y agradecer. Este acto de tocar conscientemente una parte del cuerpo que nos genera conflicto, quizás una zona con sobrepeso, una arruga, una cicatriz, un órgano enfermo, y dirigirle un sentimiento de gratitud, es un bálsamo poderoso. El tacto amoroso y la palabra de agradecimiento envían un mensaje de aceptación y aprecio que puede comenzar a disolver las capas de autorrechazo y negatividad acumuladas. Agradecer a esa parte del cuerpo por su función, por su resistencia, por las lecciones que nos trae, cambia radicalmente la energía de nuestra relación con ella. Este cambio de actitud interna, esta sustitución del juicio por la gratitud, tiene efectos que van más allá de lo puramente psicológico, alcanzando el nivel de nuestra bioquímica. Cambiar el debo adelgazar por celebro que me sostienes modifica cascadas bioquímicas verificables. La frase debo adelgazar, o cualquier otra autocrítica similar, suele estar cargada de juicio, ansiedad y estrés. Este estado mental activa la liberación de hormonas como el cortisol, que, en exceso y de forma crónica, pueden tener efectos perjudiciales para la salud, como el aumento de la inflamación, la supresión del sistema inmunológico y la alteración del metabolismo. Por el contrario, una afirmación como celebro que me sostienes, dirigida a nuestro cuerpo con sinceridad, evoca sentimientos de gratitud, amor y aceptación. Estos estados emocionales positivos están asociados con la liberación de neurotransmisores y hormonas beneficiosas como las endorfinas, analgésicos naturales y elevadores del ánimo, la oxitocina, la hormona del amor y el vínculo, y la serotonina, reguladora del estado de ánimo. Este cambio en el cóctel químico interno puede tener un impacto profundo en nuestra fisiología, promoviendo la relajación, reduciendo la inflamación y fortaleciendo nuestra capacidad de sanación. La invitación de la obra se extiende a todas nuestras actividades cotidianas, transformándolas de tareas rutinarias en actos de comunión y celebración. La reverencia cotidiana, comer por gratitud, mover por celebración, dormir por comunión, transforma la fisiología sin necesidad de dogmas. Comer ya no es simplemente ingerir calorías, sino un acto de agradecimiento por los alimentos que nos nutren, tomándonos el tiempo para saborearlos y reconocer su origen. Mover el cuerpo no es una obligación para quemar grasa o cumplir con un estándar, sino una celebración de su capacidad de movimiento, de su vitalidad y de la alegría que puede proporcionar. Dormir no es solo una necesidad biológica, sino un acto de comunión con el descanso reparador, entregándonos con confianza al proceso de regeneración. Al infundir estas actividades diarias con una conciencia de gratitud, celebración y comunión, estamos constantemente enviando mensajes de amor y respeto a nuestro cuerpo. Esta actitud de reverencia, sostenida en el tiempo, transforma la fisiología sin necesidad de dogmas o de seguir reglas externas estrictas. No se trata de adherirse a una dieta específica o a un régimen de ejercicio particular por obligación, sino de cultivar una relación interna de amor y cuidado que, naturalmente, nos guiará hacia elecciones más saludables y conscientes. Cuando el cuerpo es percibido y tratado como un templo sagrado, la respuesta no puede ser otra que una mayor armonía, vitalidad y bienestar. Esta es la alquimia de la reverencia,
transformar nuestra biología a través de la calidad de nuestra conciencia y de nuestro amor. Capítulo 12. El despertar del sanador interior, el viaje de regreso al centro del ser. Todas las enseñanzas, prácticas y revelaciones contenidas en la obra anónima convergen finalmente en un punto de origen y destino: el reconocimiento y la activación del poder de sanación que reside inherente en cada ser humano. El viaje de búsqueda externa, la exploración de métodos y la consulta a guías encuentran su culminación en el momento en que el individuo se da cuenta de que la fuente última de sabiduría y curación siempre ha estado dentro de sí. El viaje concluye donde comenzó, en la certeza de que el sanador siempre habitó en el centro del pecho. Esta afirmación poética y profunda sitúa al sanador interior en el centro del pecho, una alusión simbólica al corazón, no solo como órgano físico, sino como sede de la inteligencia intuitiva, la compasión, el amor incondicional y la conexión con nuestra esencia más auténtica. Es la voz de la sabiduría interna, esa parte de nosotros que sabe lo que necesitamos para estar en equilibrio y plenitud. El papel del guía o maestro, tal como lo encarnaba el sanador de la obra, no era el de un gurú que imparte conocimientos esotéricos o soluciones mágicas, sino el de un facilitador que ayuda al buscador a ver su propia luz. Él no vendía fórmulas, sostenía espejos. Las fórmulas implican respuestas estandarizadas, aplicables a todos por igual, lo cual contradice la naturaleza única de cada individuo y de su proceso. En lugar de ofrecer recetas prefabricadas, el sanador actuaba como un espejo, reflejando al consultante su propia verdad, su potencial no reconocido, sus fortalezas ocultas y la belleza de su ser auténtico. Este reflejo no era distorsionado por juicios o expectativas, sino que ofrecía una visión clara y compasiva. El propósito de este sostener espejos era permitir que la persona se viera a sí misma despojada de las capas de condicionamiento y autoengaño que a menudo oscurecen la percepción de la propia valía. Cuando las personas se veían sin máscaras, emergía la parte intacta que había observado cada caída sin quebrarse. Las máscaras son los roles que adoptamos, las personalidades que construimos para adaptarnos al mundo o para protegernos del dolor. Detrás de estas máscaras, a menudo yace el miedo a no ser aceptados o amados por lo que realmente somos. Sin embargo, cuando en un espacio de seguridad y confianza, uno se atreve a quitarse esas máscaras, lo que emerge no es la debilidad o el vacío temido, sino una parte intacta, resiliente y sabia. Esta es la esencia del ser, el observador silencioso que ha estado presente a lo largo de todas las experiencias de la vida, que ha observado cada caída sin quebrarse. Es el núcleo de fortaleza y sabiduría que permanece inalterado por las vicisitudes de la existencia. Desde este lugar de conexión con la esencia intacta, la perspectiva sobre la vida y el propósito cambia fundamentalmente. Ya no se trata de una lucha constante por arreglarse o por salvar a otros desde un lugar de carencia o superioridad. Desde ahí no se busca salvar al mundo, se vibra tan coherentemente que el entorno se autorregula. Cuando una persona vive alineada con su sanador interior, con su verdad más profunda, su campo energético emana una coherencia y una armonía que tienen un impacto sutil pero poderoso en su entorno. No necesita hacer nada para cambiar a los demás o al mundo, su propia vibración, su estado de ser, se convierte en una influencia positiva y estabilizadora. Como una piedra arrojada en un estanque, su coherencia genera ondas que se expanden, invitando a otros campos energéticos a sintonizarse con esa armonía. El entorno, ya sean las relaciones personales, el ambiente familiar o incluso contextos más amplios, tiende a autorregularse en respuesta a esta presencia coherente. El despertar del sanador interior es, por lo tanto, el pináculo del viaje de autoconocimiento y transformación. Es el reconocimiento de que somos seres intrínsecamente completos, dotados de una sabiduría innata y una capacidad de autosanación que solo espera ser despertada y activada. No es un destino final, sino un estado de ser desde el cual la vida se vive con mayor autenticidad, paz y propósito. Es el regreso al hogar, al centro de nuestro propio ser, donde reside la fuente de toda curación y de toda creación. Y desde ese centro, la vida se convierte en una expresión gozosa de la esencia que siempre fuimos y que, finalmente, hemos recordado. La obra,
entonces, no es solo un manual de sanación, sino un mapa hacia el reencuentro con el alma y el despliegue de su infinito potencial. Hemos llegado al final de este profundo recuentro con esta maravillosa obra perdida por décadas que nos deja con muchos aprendizajes, como que la enfermedad física refleja desequilibrios emocionales y energéticos previos. Reconocer el síntoma como mensaje, no como condena, es el primer paso para sanar. Si aún no lo has hecho, este es un excelente momento para suscribirte a la biblioteca con voz propia y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras futuras entregas, diseñadas para seguir acompañándote en tu camino de crecimiento y autodescubrimiento. Ahora, me encantaría escuchar tu voz, tu perspectiva. Déjame un comentario aquí abajo contándome qué reflexión te ha resonado más o qué tema relacionado con la cura y el poder interior te interesaría que exploráramos en futuros audiolibros. Tu feedback es increíblemente valioso para nosotros. Y, por supuesto, si este mensaje te ha aportado valor, te agradecería enormemente que le dieras un me gusta a este video. Es un gesto simple que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que podrían beneficiarse de estas reflexiones. Finalmente, si conoces a alguien que sientas que podría necesitar escuchar este mensaje, alguien que esté buscando recuperar su energía interior o mejorar su enfoque, no dudes en compartir este audiolibro. Gracias de corazón por tu tiempo, tu atención y tu disposición a explorar. Ha sido un honor acompañarte. Te espero en nuestra próxima entrega en la biblioteca con voz propia. Hasta la próxima, y espero que encuentres tu poder interior.